de la aflicción, siempre hay una palabra de parte de nuestro Rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que todos nosotros, el único que podemos esperar es de Él. Cada uno de los que estamos aquí, estamos en luchas, sea lo que sea, sean espirituales, familiares, económicas, de enfermedad, de las que sean. El que dice no estoy pasando nada es un mentiroso. Sabemos que las cosas que nosotros vivimos, aunque muchas veces no las entendamos, es un peldaño que Dios usa para acercarnos cada día y subir más a la cima, porque no podemos detenernos. Cada día tenemos que ir escalando hasta llegar a la cima. Amén. Entonces, muchas veces le preguntamos al Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué esto? Y no es para cuestionarlo, no es para decirle, ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor? No entiendo. No entiendo, Señor. Y créeme que los pensamientos de Dios nunca los vamos a entender. No tenemos la capacidad para entenderlos. Ni vamos a entender nunca los planes de Dios. Nunca lo vamos a entender. Así se sentara Él y nos explicara, nunca vamos a poder entenderlos, porque no tenemos la capacidad. Nuestra mente es limitada y es chiquitica con los pensamientos de Dios. Amén. Hay una palabra que Dios colocaba en mi corazón y el cual vengo a hablarle. Y de verdad yo sé que Dios cuando coloca una palabra es porque sabe lo que está pasando a su pueblo y está pasando a sus hijos. Cuando Él habla a sus hijos es porque viene a darle una palabra de aliento, una palabra para fortalecer. Y yo le invito a usted a que me acompañe a Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Vamos a leer la palabra. Por lo tanto, le invito a usted que se coloque sobre sus pies y me acompañe. Vamos a leer todos esta palabra. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice Isaías 40, versículo 29. Él da fuerza, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Pueden sentarse. Miren cuán bueno es Dios, cuán maravilloso es nuestro Padre. Por eso yo siempre les digo a ustedes y le vamos a recargar. Así el pastor y yo también lo voy a recargar, hermano. Todos pasamos lucha, como ahorita le decíamos, pero no puede haber motivo alguno que nosotros nos pueda detener para alabar y adorar el santo nombre del Señor, porque nosotros nunca le vamos a poder adorar a Él por lo que nos da, por nos deje de dar. Le vamos a adorar porque Él es Dios, ¿sí? Y es el motivo más importante, porque Él es Dios y es nuestro Dios, no es cualquier Dios. Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. Así que es el motivo más grande por el cual nosotros le debemos adorar. No es que yo no lo adoro porque es que no tengo ganas por toda la lucha que estoy pasando. No importa, hermano. Las águilas vuelan por encima de esas tormentas. Y allá es donde Dios nos quiere llevar. Amén. El día que usted alabe al Señor, así esté pasando por la dificultad, cuando usted muchas veces dice, se me ha levantado todo. Pastor, usted puede decir que aquel que está pasando por la enfermedad, aquel que está pasando por la economía, aquel que está pasando por el problema familiar, pero yo le digo a usted, pastora, hoy que yo estoy pasando pero por todo. Pero aún así no puede haber motivo
por el cual usted deje de alabar y adorar el santo nombre de Jehová. Créeme que cuando usted le adora, como decía la alabanza ahorita última, usted está haciendo una batalla contra las tinieblas. Cuando usted le está alabando al Señor, las tinieblas no soportan que usted en medio de todo lo que pasa, ahí sigue alabando el santo nombre de Jehová. Eso no puede soportar, porque no puede haber un motivo para que usted diga, no, es que no le alabo, es que me tengo que sentar porque es que no puede haber motivo. Dice la palabra de Dios que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni la vida, ni la muerte, nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada, hermano, nada. Dios, eso lo debemos de tener claro, y eso es una de las cosas que Dios quiere enseñarnos. Amén. Dice la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado. Bueno, yo leía esta partecita de este versículo y yo decía: Él da esfuerzo al cansado. Aquí tengo una versión, dice: Él da vigor al exhausto. Él da vigor al exhausto. Bueno, sabemos que el que está cansado es aquel que ha caminado en sus propias fuerzas. Porque créeme que en la fuerza del Señor nosotros nunca nos vamos a cansar. Nunca nos vamos a cansar. Bueno, entonces, ¿por qué entonces la palabra de Dios habla del cansado? Pero es que habla del cansado que está caminando en sus propias fuerzas. ¿Y cuál es ese cansado? Aquel que está pasando por dificultad y está queriendo resolver el problema a su manera. Aquel que está pasando y no han entendido todavía, o no hemos entendido, porque eso me incluye, ¿sí? En eso me incluyo yo, que lo que estamos viviendo hace parte. Y mira que de todo el propósito, de toda la buena obra, lo sabemos, hermano, Dios no lo recalca, Dios no lo repite, Dios no lo dice muchas veces y no lo recuerda que todo lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y sabemos y recitamos el texto bíblico y lo sabemos de memoria y lo sabemos encontrar en la Biblia, pero no lo entendemos, no lo podemos vivir. A la hora de vivirlo nos cuesta vivir, porque la palabra de Dios lo dice. Lo sé y lo declaro, pero es que una cosa es yo declararlo y otra cosa es vivirlo, porque es que la palabra de Dios no solamente se me dio a mí para que yo la declarara, porque es el arma, también la dio para que yo la viviera, para que yo la pusiera por obra. Y cuando yo pongo la palabra de Dios por obra, es cuando yo voy a ver los resultados de esta palabra que es viva, de esa promesa que Dios ha entregado a sus hijos. Cuando yo pongo la palabra de Dios por obra, cuando la practico, cuando puedo, aunque no entiendo toda la magnitud del plan que Dios, el propósito que Dios puede tener para mi vida, no lo puedo entender, pero sí puedo saber y tener la confianza de que, bueno, Dios es el que me lleva de la mano. Dios es el que me lleva de la mano. Estoy pasando por esto en mi casa, pero Dios, tú aún sigues en control. Mira, hay una palabra que de verdad a veces trae ese descanso en mi corazón, y le digo: Señor, cuando digo yo, Señor, pero sé que tú aún sigues en control, y lo repito varias veces. ¿Para qué? Para que mi espíritu pueda entenderlo y el abatimiento que hay en mi alma pueda irse. ¿Por qué? Porque es que los ojos físicos nos engañan. Los ojos físicos nos llevan, aunque usted pueda estar luchando y yo pueda estar luchando y no quiero mirar lo físico, es que no lo quiero, es que lucho, Señor, quisiera unas para sacarme los ojos para no mirarlo, porque quiero solamente oír la voz de Dios, porque quiero solamente hacerlo, obedecer lo que Dios me ha dicho, porque le digo: Señor, sé que tú eres soberano, yo lo entiendo, aún te pido cosas que son sobrenaturales, aún te pido cosas que son más allá de cualquier pensamiento humano, Señor, porque sé, porque conozco, porque sé quién eres, porque conozco quién eres, pero a la hora de vivirlo, Señor, me cuesta, y eso es lo que más me duele.
Me cuesta porque conozco a mi Dios, porque le sirvo, porque he dejado tantas cosas por Él, pero a la hora de caminar, cuando me quieren llevar a más, porque sé que lo que vivo es para llevarme a más, me cuesta cuando me dicen, camina, y pues Señor, me cuesta, y eso duele en el alma, duele, porque Dios está viendo que su pueblo no está confiando. Todavía no he confiado, todavía no he aprendido a confiar en mí. Estás viviendo, estás pasando por esto, estás pasando por esta situación, aún lloras. Créeme que le duele más a Dios que a nosotros mismos cuando nos ve así. ¿Por qué creen que Jesús lloraba cuando Marta y María lloraban por Lázaro? ¿Será porque por Lázaro? No, él no lloraba por Lázaro, porque sabía que Lázaro iba a resucitar. Él lloraba era por Marta y por María, de verlas sufrir, de ver que no tenían confianza, de la poca fe que tenían. Que le dolía a Jesús a ver a Marta y a María. Así como a Jesús le duele cuando usted y yo sufrimos, cuando usted y yo muchas veces nos sentamos y decimos, Señor, es que, Señor, mire lo que estoy pasando, y ve la aflicción, ve el desánimo, porque créeme que el que está cansado, ¿por qué se cansa? Porque camina en su propia fuerza, porque quiere resolver, porque el Señor está llevando y está pasando aún por situaciones, aún por pruebas que deben ser necesarias, y que lo que es necesario no se puede saltar. Lo que es necesario se no puede buscar un atajo. Lo que es necesario se no puede buscar un camino más corto. Lo que es necesario tiene que caminar, tiene que traspasarlo. No había otro camino para ir a la cruz. No había otro camino para ir a la exaltación. El único camino era el sufrimiento. Ese era el único camino por el cual tenía que ir Jesús. El único camino por el cual usted y yo tenemos que pasar. No hay otro. No vamos a buscar atajo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque muchos de nosotros podemos decirle, Señor, que no se haga. Si es posible, pasa de mí, Señor. Yo no quisiera pasar esto que estoy viviendo, quisiera ya ir. Pero es necesario que tú pases esto, porque cuando tú pasas aquí algo, esto estás viviendo todo lo que vas a vivir, toda la vivencia que vas a tener por esta situación en la cual el Señor le está permitiendo que tú vivas, va a ser necesario y le vas a servir para aquello que tú tienes que vivir más adelante. Y no lo entendemos. Es ahí cuando nos cansamos, es ahí cuando vivimos en angustia, es ahí cuando viene la ansiedad, es ahí cuando viene el desespero y la preocupación, y yo voy a buscar de alguna manera. No, yo le estoy pidiendo al Señor, y yo estoy pidiendo, y el Señor no me da respuesta, y el Señor está diciendo, espera. Es ahí cuando yo me muevo en mi propia fuerza, y viene la ansiedad, y viene la preocupación, y viene el desespero, y viene el cansancio, y viene la carga, y es cuando viene el desánimo, viene la fatiga espiritual, y es cuando yo no tengo ganas, que yo no sé, es que ya no me dan ganas. ¿Por qué? Porque el cansancio, porque una cosa es el cansancio físico, porque tú vas y te acuestas y duermes un rato y te levantas como nuevo. Pero cuando muchas veces vas y te acuestas y tú te levantas con el mismo cansancio, es porque hay un cansancio, una fatiga espiritual. Y la fatiga espiritual no se quita cuando así duermas 10 horas. La fatiga espiritual no se quita porque tú vas y te tomas un Gatorade y te cuestas a dormir y descansas. La fatiga espiritual no se quita de esa manera. Sí, y es cuando muchas veces nosotros queremos que eso yo no quisiera tenerlo. Pero la palabra del Señor dice, Él da fuerza al cansado, esfuerzo. Aquí dice, Él da vigor al que está exhausto. El que está exhausto está para recoger con cuchara. ¿Pero por qué? Porque aquí, busca allá, y papá Dios, voy a esperar que se quede quieto. Porque muchas veces nos dice, quédate quieto. Y la quietud no es inactividad. La quietud es esperar a lo que papá Dios quiere hacer. Porque el pueblo se desanima. ¿Usted cree que si el pueblo de Dios, si todos nosotros camináramos tal como dice la palabra, en la fuerza del Señor, mira hermano, sería tanta la gloria del Señor que descendería de una manera? ¿Por qué?
porque todos sus hijos estarían llenos de fuego. De fuego. Porque usted cuando vendría a la casa del Señor, no vendría con cargas. Porque aunque no era que no estuviera pasando, aunque tuviera dificultades y tuviera pruebas, tenían una mente tan clara y tan convencida que el mismo Dios era el que estaba trabajando. Y no te costaría a ti alabar al Señor, no te costaría a ti postrarte, no te costaría abrir tu boca, declarar y adorarle y gozarse en la presencia del Señor y salir de este lugar. Pero mire, que ni aún llegarías a tu cama, no podrías ni aún permanecer del fuego de Dios, hermano. Del fuego de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que Dios nos lleva a que nosotros pasemos pruebas y pasemos por dificultades y pasemos por tantas cosas, aflicciones, para robarnos nosotros la paz, para quitarnos, para que la fe mengue? No, ese no es el resultado, eso no es lo que busca Dios. Dios lo que busca es producir en nosotros cosas grandes. La palabra de Dios me dice que la prueba trae paciencia. ¿Y sabe qué es la paciencia? Tener yo calma en medio de la prueba. Eso es lo que es paciencia. Paciencia es estar yo tranquila, estar yo sabiendo, confiar en que Dios en medio de la prueba está trabajando y que Dios guarda mi casa y que guarda mi familia. Eso es lo que es tener paciencia. La palabra del Señor dice en Romanos que la prueba trae paciencia y que la paciencia produce mi carácter. En mi carácter, o sea que todo lo que yo paso y todo lo que yo pueda vivir en Cristo está produciendo en mí cosas grandes, está produciendo en mí, haciendo que esa obra que Dios ha empezado a hacer en mi vida y ha venido empezando desde hace años, cada día se produzca y pueda crecer y crecer y crecer, porque dice la palabra del Señor que nosotros fuimos llamados para crecer, no para decrecer. Para seguir adelante y mirar lo que queda para adelante y no para retroceder. No lo que queda atrás quedó. Usted me voltea a mirar. Lo que queda atrás quedó. Mire lo que queda adelante, hermano. Nada más. Por eso sabemos que el que está ansioso, el que está desesperado, muchas veces la ansiedad lleva al desespero, lleva la angustia, lleva el desánimo, como le decía hace rato, lleva la fatiga espiritual. ¿Sí? Y sabemos que dice la palabra del Señor, como que en Juan 15, habla de que separados de Dios nosotros no vamos a poder seguir nada. Mire usted, y usted lo puede leer bien en el Salmo 127, que habla de la prosperidad que da Yahweh. ¿Sí? Dice que pueden levantarse temprano, pueden trabajar temprano y aún pueden acostarse de noche, pero la prosperidad viene del Señor. La bendición viene del Dios de los cielos. No es porque el hombre trabaje, porque el hombre cuando trabaja, créeme que lo que puede haber en el bolsillo es muy poco. Es muy poco. Pero cuando su confianza está en el Señor, cuando usted sabe y reconoce que tiene una dependencia de Dios, usted dice, ¿sabe qué? Mi casa la sostiene Jehová, mi vida la sostiene Yahweh. Él es el único que la sostiene. Y usted tiene claro, bien claro en su corazón, y no tiene temor. Se va el temor, se va el miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Él es el que lo hará, no lo hará usted. Cuando Dios le dice, quédese quieto, espere tantico, deje de estar buscando usted soluciones a su manera, déjeme a mí trabajar, dice la palabra del Señor. En el Salmo 46, 10, en la parte C. No, Salmo 46, 10, perdón. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Estad quietos. Dejen de tanto trabajar en su propia cuenta. Dejen de tanto esforzarse. Ustedes, no porque yo les lo mando,
es porque lo quieren hacer todas en sus fuerzas. Porque por eso es que muchas veces vienen, hermano, los problemas. Y mire ahí que todo lo que nosotros hagamos sin la dirección del Señor conlleva consecuencias. Y esas consecuencias nosotros nos tocan que enfrentarlas a las cosas que nosotros hacemos sin la dirección del Señor. No tome decisiones usted desesperado, ansioso, porque es que no me llega, es que estoy esperando la respuesta, es que estoy... El Señor le dice, quédate quieto. ¿Por qué? Dice, conocer que yo soy Dios, porque Dios quiere glorificarse en lo que muchas veces tú estás pasando. No puedes ver la mano del Señor porque no le dejas que Él sea el que obre. No sea el que, porque muchas veces no permite que Él trabaje. Le estás pidiendo, Señor, ayúdame. Le estás pidiendo, mire, muchas veces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Presenta ayuno y ora y clama todos los días por lo que está pasando. Y aún se mueve en sus propias fuerzas. Aún se sigue moviendo en sus propias fuerzas, ya clamando, ya orando al Señor, pidiéndole al Señor. Y aún sigue buscando, la misma persona sigue buscando soluciones a su dificultad, a su adversidad. Pero el Señor le está diciendo, quédese quieto, espera. Él te va a dar las fuerzas. Y recuerde que cuando Dios le dice, esté quieto, no es que, Dios sabrá qué ir a hacer. Yo me quedo aquí, Dios. Yo no le estoy diciendo a usted eso. Yo le estoy diciendo, mire, espere que yo le voy a traer a usted la respuesta. Déjeme trabajar a mí. Si ya colocó todo en las manos del Señor, deje que Dios actúe. ¿Quiere ver la gloria de Dios en su casa? ¿Quiere ver la mano de Dios? Deje que Dios le enseñe. Deje que Dios le enseñe. Usted, cuando va a la presencia del Señor y coloca todo y le dice y le cuenta todo al Señor, lo que queda ahora que es esperar, confiar en lo que Él va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a la presencia del Señor y volvemos y salimos. El Señor dice que vayamos y colocamos todas las cargas delante de Él. Vengan a mí los que están cansados y trabajados. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Nuestro descanso es Jesucristo. Nuestro descanso es Él. Amén. ¿Por qué seguimos nosotros con cargas? Miren que las cargas no permiten que nosotros tengamos libertad de nosotros buscar la presencia del Señor. Las cargas no permiten que usted y yo le alabemos y le adoremos como Dios es digno. Miren que cuando la palabra de Dios dice que Él está buscando adoradores en espíritu, en verdad, aquellos adoradores son aquellos que realmente han confiado. Aquellos adoradores que realmente se presentan y dicen, Señor, tú lo prometiste y tú lo harás, Señor. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces podemos desanimarnos porque no vemos. Porque oímos palabra y no vemos. Y eso lleva al pueblo de Dios a desobedecer. El Señor le dice, haz esto y haz lo otro. Y resulta que es que, no, porque como yo no veo, entonces lo hago de esta manera porque es que a mí me parece que es de esta manera. Pero cuando Dios te da a usted una instrucción, hágala. Cumpla la instrucción para que pueda ver lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está diciendo. Así puedes ver toda respuesta a lo que tú has venido clamando al Señor. Conforme la palabra, hermano, hágalo. Dice la palabra del Señor. Mire, la palabra de Dios nunca me habla a mí de autosuficiencia. Nunca me habla de autoayuda. Nunca como aquel versículo, o si lo podemos llamar versículo, o aquel dicho que muy popular, ayúdate que yo te ayudaré. La palabra de Dios no me habla de que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene escrito en la Biblia. ¿Sí? Entonces,
Cuando yo digo, dice, ayúdate, o sea que yo me estoy moviendo en mis propias fuerzas. Dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dice mucho, es que eso lo dice la Biblia. Eso fue inventado por los brujos. Y eso mismo se lo meten a la gente. Ayúdate que yo te ayudaré. Y la palabra del Señor me dice, Él da fuerzas, esfuerzo al cansado. Me enseña a mí a una dependencia absoluta de Él. Yo tengo que aprender, porque todo lo que la palabra me enseña es de aprender, es de aprendizaje. Es de aprendizaje, hermano. Unos aprenden más porque obedecen y otros aprenden poco porque no confían. Porque el Señor les habla, haz esto y haz lo otro. Y el Señor viene diciendo, mire, esfuérzate, sé valiente, camina, haz aquello. Señor, es que no me parece que sea por ahí, es que no me parece, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Pero así no te parezca, si Dios te dice que lo haga, hágalo. Hágalo. Dios sabrá. La palabra del Señor dice en Isaías 49, 23, la parte C. En el último, la última parte, dice, y conocerás que yo soy Jehová, dice, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Dios nunca permitirá que tú quedes en vergüenza. Mire, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, cuando usted camina en obediencia, cuando Dios te dice, usted está pasando un problema o una situación en su casa familiar, y Dios te habla y te dice, mire, haz las cosas de esta manera, así a ti no te parezca, hazlo. Dios sabrá cómo lo hará. No tienes que entender, nosotros no tenemos que entender muchas veces las cosas. Vamos a comprender cuando ya hemos obedecido y cuando ya hemos caminado. Al principio nos parecerá muchas veces hasta locura. Al principio nos parecerá que como que no va a surgir, pero cuando Dios te dice, hazlo, hermano, obedece, sigue las instrucciones. No haga las cosas, nosotros tenemos que aprender. Todo lo del caminar del Señor es de enseñanza. Y si nosotros tenemos realmente el corazón abierto, vamos a aprender, hermano. Porque si no, vamos a estar patinando. Van a pasar los años y vamos a estar patinando en lo mismo. Y esto se debe a no obedecer, a no seguir las instrucciones que Dios da. Dios se encargará de nuestra casa. Dios se encargará de nuestra economía. No está pasando, usted clame al Señor, dile, Señor, yo estoy esperando, yo no estoy esperando del hombre, yo estoy esperando que tú me abras puertas, Señor. Señor, mire, yo necesito pagar, tengo deudas, Señor, dar los recursos, mueve cielo y tierra, Señor. Los cuatro vientos, Señor, colócalos a mi favor, pero que se abran puertas, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú no me dejarás en vergüenza. Tú no permitirás que me quede en vergüenza, pero no sigas buscando tú mismo, queriendo solucionar las cosas, hermano. Porque en vez de querer solucionar, te vas a hundir más. Dios queriéndote sacar de allá y tú buscando para solucionar. Dile, por favor, Padre, yo clamo a ti, porque si Dios está esperando que tú aprendas y llevas años en lo mismo y Dios está esperando que tú aprendas y aún sigues ahí patinando en lo mismo, es porque no has querido aprender. Dios ha querido enseñarte, pero tú no has querido aprender. Entonces vas a estar en lo mismo, Señor, ¿y por qué no me sacas? Hijo, es que tú no has permitido que yo te saque. He querido meter la mano, pero tú la metes primero que yo. Y cuando tú metes tu mano, lo único que haces es embarrar, es empeorar las cosas. En vez de cerrar puertas, sigues abriendo puertas. Y esas puertas que se abren, lo único que te van a llevar es a hundir. Y de alguna manera, tú clamando al Señor,
Por eso le digo, y siento en mi corazón decírtelo. Hay muchos que están presentando ayuno y oración para salir de algo. Están pidiendo al Señor y están clamando y están ayunando, pero créeme que no han visto respuesta porque no han dejado entrar al Señor. No han dejado que sea Dios el que meta la mano. No han dejado que sea Dios el que permite. ¿Por qué? Porque realmente no te has descargado delante del Señor. Tú le dices, Señor, yo coloco las cargas delante de ti, pero lo has dicho solamente de palabras. Entonces Dios quiere hablar hoy a tu corazón, porque sabes que estás sufriendo, porque sabes que está pasando, porque Él aún sufre con tu sufrimiento, porque eres hijo y eres padre. Pero deja de trabajar, porque estás trabajando en tus propias fuerzas y estás cansado. Y créeme que cuando viene el desánimo, tenga cuidado, porque es un pasito de salirse del camino del Señor. Es un trazo de salirse del camino del Señor. Dice, Él da fuerza al cansado, esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Dice, Él da fuerzas al que está sin energía. Los jóvenes se cansan y se fatigan, aún los más capaces pueden tropezar y caer. Hace una comparación de cómo las fuerzas humanas, aún así sean de personas jóvenes, para nada sirve. Señor, es que yo estoy cansado, porque imagínense, ¿no? Porque aquella hermana o aquel hermano como está joven, y yo porque ya tengo edad, hermano, mire, es que Dios me está diciendo a mí que es que no son las fuerzas humanas, no es porque aquel hermano sea más joven que yo. Aún yo puedo ver gente, personas que en edad cronológica pueden estar más fortalecidos que los mismos jóvenes, porque no se trata de la edad, no se trata de fuerzas humanas. Se trata de una persona que confía en el Señor, de una persona que se para y dice, Señor, yo te creo y no me importa, Señor, a lo que tenga que enfrentarme, pero he aprendido. Una cosa tú me has enseñado y una cosa he recibido, Señor, que voy a esperar en ti, que voy a confiar en ti, que no importa lo que se mueva, si se levante, Señor, la tempestad y se levante esos vientos huracanados, Señor, pero tú no permitirás que yo quede en vergüenza. ¿Quieres ver la mano de Dios? Muchas veces caras desanimadas, otra vez escuchando lo mismo a Dios, tú te lo estás diciendo. Porque en tu corazón, cuando no recibe la palabra, yo no estoy hablando aquí por cuenta mía. Aún esta palabra la estoy recibiendo en mi corazón, pero cuando tienes una actitud de que es lo mismo que siempre he oído, le estás diciendo al Señor, ¿sabe qué? Tu palabra es pura palabrería, Señor. Porque se trata de una actitud de corazón. Pero es que Dios, cuántas cosas me ha prometido y no ha cumplido, no he visto nada. ¿Será que es culpable Dios? ¿Quién detiene el cumplimiento de las promesas? Nosotros mismos detenemos. Por nuestra actitud, hermano, por nuestra actitud se detienen promesas, cumplimiento de las promesas. Las promesas siguen ahí latentes, vivas, porque Dios es fiel. Y lo que Él dice lo cumple. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque nosotros realmente detenemos por la actitud de nuestro corazón. La actitud de nuestro corazón nos lleva a conductas, nos lleva a pensamientos, nos lleva a palabras que solamente lo único que nos hacen es crear ataduras y traer maldición a nuestra vida, hermano. Es tremendo, porque siempre queremos echarle la culpa al Señor. Es que, o si no es la iglesia, mire, cuando a mí me hablan y me dicen, es que pasó esto con un hermano, con una hermana, y yo pensé no volver a ir a la iglesia, le recito el texto bíblico. ¿Sabe qué? Pablo decía, por la peleadera que tenía entre la misma iglesia, que eran niños inmaduros, que a la edad que tenían todavía estaban con niñadas, peleando. Es que no vuelvo a la iglesia. Esto no se trata de la iglesia, hermano. Si no quiere venir a la iglesia, vaya a otra iglesia, pero usted no se salga de
del camino del Señor. El inmaduro no está mirando personas, el maduro mira a Dios. El maduro mira a Dios, no mira iglesias. Que el otro me miró, claro que si el otro está inmaduro, usted se va a poner en el mismo nivel. Si el otro está pasando luchas, si usted es maduro, no dure por eso que está pasando luchas y que todavía no sabe cómo resolverlas, no ha entendido, no ha recibido la enseñanza del Señor. ¿Qué tanto se queja, hermano? Estamos para crecer, estamos para seguir adelante. Estamos para que a medida que pasa el tiempo yo voy creciendo y el Señor diga, wow, qué pueblo mío que ha entendido y que ha recibido la palabra, que la ha guardado pero que también la ha puesto por obra. Puedo ver, yo le decía al Señor, Señor, tú has dicho, y siempre lo he dicho, Señor, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los evangelistas, los maestros? ¿Dónde están esa gente, Señor? ¿Dónde están? No confían. No confían. Ministerios están ahí poderosos, ministerios poderosos. ¿Pero por qué? Mira, hermano, ocupado en el diario de vivir, en el afán de la vida, el afán de ir resolviendo y clamando al Señor y resolviendo, pero un clamor que el Señor dice, yo no sé por qué siguen clamando, pero no me dejan orar, no me dejan actuar, no pueden ver nada y por eso se desaniman. Porque no me dejan actuar a mí. El problema de la casa sigue porque no me dejan actuar a mí. El problema de la economía porque es que he querido enseñarles. No me dejan actuar. Hablábamos nosotros que días con unos pastores y contándonos la situación también económica. Cualquiera dirá, pero Dios a todos nos hace pasar igual. Dependencia absoluta. ¿Usted sabe cuando Dios le dice a usted dependencia absoluta? Dependencia absoluta. ¿Usted dependía de su trabajo? Dios le dice dependencia absoluta. Dependía, es que si mi hijo, es que si mi esposo, es que si no trabajo, vamos a ver, vamos a quitarle el trabajito a ver si deja de comer. Es que si mi esposo, mi hijo no trabaja, yo no como. Vamos a ver. Si la confianza o aprende o aprende. Aprendemos o aprendemos, hermano. Aprendemos o aprendemos. Pero lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Es bueno siempre, es bueno. De verdad. Y podrán algunos decir, pero es que lo que siempre he oído, es lo que siempre me ha hablado. ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo las cosas? Y me canso, me puedo desanimar. Y uno de los síntomas para usted saber que está trabajando en sus propias fuerzas es el desánimo, es la apatía. Uno de los síntomas. ¿Por qué tengo apatía? ¿Por qué tengo desánimo, Señor? ¿Por qué tanto desánimo y tanto desaliento? Porque estás trabajando en tus propias fuerzas. Es uno de los síntomas. Ahí es donde tú puedes identificar qué es lo que está pasando. ¿Por qué no me dan ganas de orar? Porque créeme que eso no viene de parte de Dios. Cuando tú sabes, y yo sé también, que Dios está en todo momento, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo que le decía hace rato, no se trata de cansancio físico. Si tú duermes y vuelves y vives en un momento que sueño, y usted dice que quisiera seguir durmiendo, algo espiritual está pasando. Tiene que aprender a identificar que algo espiritual está pasando. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 31. Pero los que esperan, me está hablando de un grupo de personas, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, lo que decía, los que esperan son los que tienen paciencia. Los que esperan es que están confiados, los que tienen confianza en el Señor, que se quedan quietos. Si Dios te da una palabra,
Si Dios te suelta una palabra, mantente confiando en esa palabra que Dios te dio. Quieto, confiado, sabiendo que la mano de Dios se está moviendo a tu favor. Mire, dice el 1 de Pedro 5:6. Acompáñame eso, mire. Yo voy a leer esta versión que tengo ahí. No, eso sí es la... Sí, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuándo? Cuando Él lo diga. A su debido tiempo, no es nuestro tiempo. No es cuando nosotros le decimos: Señor, pero es que ya pasó un año, pasó 2 años y yo como que no veo nada. Señor, ya tengo 3 años y 4 años de estarle clamando a usted, y usted me prometió hace 4 años, Señor, pero 4 años, mire, Señor, de esta iglesia va para 5 años y usted nada que me da la respuesta. A su debido tiempo. ¿Y sabe cuánto es a su debido tiempo? Cuando tú ya hayas aprendido. Cuando hayas aprendido. ¿Será que Dios quiere que tú pases 10 años esperando lo que Él te prometió? No. Porque cuando nosotros dejamos trabajar a Dios, Dios acelera las cosas. Las acelera. Mientras que unos están esperando y todavía tienen 5 años, tú puedes obtener las cosas en 1 año, en un mes, en 2 meses, en 6 meses. Porque tú estás siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces las cosas se aceleran a tu favor. Dios no espera, dice a su debido tiempo cuando está preparado para recibir lo que Él te prometió. Dios hace las cosas, hermano, pero nosotros también tenemos que colocar la parte que nos corresponde. Obediencia, obedecer sus instrucciones. El Señor le daba instrucción a Moisés: mira, haz aquello, haz esto, haz lo otro, y tenía que hacer exacto tal como Él le daba las instrucciones. Cuando no lo hizo, las perdió. ¿Sí? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Sigue actuando de la misma manera. Somos el pueblo de esta generación, su pueblo de esta generación. Sigue enseñando igualmente, sigue trabajando y quiere que nosotros aprendamos. Y quiere que nosotros también obedezcamos. Y quiere que nosotros también estemos atentos a lo que Él nos está diciendo. ¿Quieres seguir durmiendo? ¿Quieres seguir con la pesadez? ¿No quieres hacer nada? ¿Quieres seguir trabajando tu propia fuerza? Tú toma la decisión. Si determinas en tu corazón oír las instrucciones del Señor, o determinas en tu corazón seguir con lo mismo y seguir en los años de lo mismo, con lo mismo, créeme que Dios no se va a dejar de ti. Tú no vas a dejar de ser hijo o hija, pero lo que pasa es que no vas a recibir las bendiciones que Dios te ha prometido aquí en la tierra. Eso es lo que pasa, esa es la diferencia. Que es hijo o que es hija, vas a seguir haciendo. Que sigues que no, que tú no hiciste nada. Yo te dije que te hablé y te dije muchas veces las cosas que tenías que hacer, y no, es que no me parecía, no, es que no, yo no vi, es que yo no vi, que Dios te dijo: yo no necesito que tú veas, yo necesito que tú creas para que camines, para que puedas ver. Porque Dios no me manda a que yo primero vea para que camine, Dios me manda a que yo crea para poder ver, para que yo camine y vea, no que vea y camine. ¿Sí? Entonces, ¿cantidad de pueblo de Israel se quedó en el desierto? Sí. Muchos se quedaron con una promesa. Si Dios me había prometido desde el principio, le había prometido que le llevaría a la tierra prometida, sí, pero no fue culpa de Dios que ellos no vieron la tierra prometida. No fue culpa de Dios. Ellos no creyeron, desobedecieron, encima de todo se rebelaron contra Dios. Y ese es el problema. No podemos decir que es el pueblo de Dios, porque aún en este tiempo hay pueblo que también rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo rebelde? Porque se rebeldiza, porque Dios habla y no se obedece. Amén. Por eso es que no podemos ver, hermano, realmente cuando Dios quiere
Dice el 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad. Echa todo aquello que viene a traer como ese desespero, esa intranquilidad y eso que viene como muchas veces a gobernar tu mente y a querer hacer, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Yo cómo lo haré? ¿Yo cómo resolveré todo esto que estoy pasando? El Señor dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Sabe qué? Esa ansiedad que es una carga que trae el pueblo de Dios, dice, échala sobre Él. Te la entrego, Señor. Te la entrego, mire. Resuelva tú, Señor. Ya no quiero seguir trabajando en mis propias fuerzas. Yo no voy a solucionar nada, al contrario, voy a empeorar. Voy a seguir abriendo huecos y huecos y huecos y quiero tapar. Y no. Quiero solucionar el problema en mi casa, en mi familia. Y nada, Señor, lo único que hago, cuando abro mi boca, lo único que hago es empeorar las cosas, Señor. Quiero solucionar allí en el trabajo, Señor, pero nada, peor. Las cosas me vuelven peor. Pero Dios me dice muchas veces que tengo que callar. Pero ¿por qué siempre tengo que yo callar, Señor? ¿Por qué tengo que callar siempre yo? ¿Por qué, Señor, si me humillan? ¿Por qué muchas veces, Señor, que me dicen cosas que no son verdad? ¿Y por qué siempre tengo que callar? Si Dios te dice calla, calla. Si Dios te dice quédate quieto, quédate quieto. Aprende a oír la voz del Señor, porque eso trae bendición para tu vida. Tenemos que aprender. ¿Nos cuesta? Dígamelo a mí si nos cuesta. ¿Nos cuesta quedarnos callados? Nos cuesta quedarnos callados, pero tenemos que aprender. ¿Nos cuesta quedarnos quietos? Nos cuesta quedarnos quietos cuando Dios nos dice quedarnos quietos y cuando usted ve que ya están las cosas encima. ¿Cómo hago, Señor? Pero cuando tú vayas a hacer algo, primero vaya a la presencia del Señor. Vaya a la presencia del Señor y pregúntale primero: Señor, ¿será que yo debo hacer esto? ¿Será que debo hacer lo otro? Señor, ¿será que sí lo debo hacer? Primero pregúntale al Señor para que Él sea el que pueda solucionar todas las cosas. Dice el Salmo 42:5. Acompáñame al Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo tengo esa versión, dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy yo a angustiarme? Y es una palabra que siempre viene a mi mente y es de: por nada estáis afanosos, dice. Por nada estáis afanosos. A mí, acompáñame esa palabra. Siempre viene a mi mente. El Espíritu Santo me la recuerda. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Será que nuestras peticiones son conocidas delante del Señor? ¿Será que sí las llevamos y las damos a conocer? ¿O nosotros nos angustiamos y nos desesperamos sin haber primero consultado con el Señor? Él dice: ponga tus peticiones y yo las pueda conocer. Dios sabe todo, Dios conoce todo, Él es omnisciente. Dice la palabra del Señor que sabe la palabra que nosotros vamos a decir. Es todo, pero me dice que conozca, que dé a conocer. O sea que yo tengo que ir delante de Él, me dice, en oración y en ruego. Yo tengo que ir delante de Él en oración y en ruego a presentar y a darle a conocer mis peticiones. A darle a conocer, porque cuando yo le estoy colocando al Señor las peticiones y la estoy colocando en acción, en oración y en ruegos,
Yo le estoy diciendo, Padre, ¿sabe por qué coloco todas esas peticiones? Porque dependo de ti. Porque tú eres el único que puede traer solución, Señor. Porque no quiero vivir afanoso y no quiero vivir angustiado y no quiero trabajar en mi propia fuerza, porque cuando camino en mi propia fuerza y resuelvo en mi propia fuerza, yo me voy a cansar y ya no te voy a buscar como antes lo hacía y ya no voy a tener la libertad para adorarte como a ti te agrada, Señor. Porque tú lo que buscas, Señor, es un corazón que esté dispuesto para venir a tu presencia y te alabe como es digno, Señor, de ti. Porque a mí la angustia me va a robar la paz, el afán me va a robar la paz. Sí. Entonces, doy a conocer delante del Señor mis peticiones. Usted tiene peticiones, ya se las presentó delante del Señor, ya se las dio a conocer al Señor, ya esperó respuesta de Él, ya escuchó las instrucciones que Dios le dio para esas peticiones. Usted ya oyó, porque es que nosotros hablamos con el Señor, pero el Espíritu Santo también habla. Él también responde. Él también está oyendo lo que tú le estás hablando. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con un principio bíblico. Y el principio bíblico es que, Señor, tú me enseñaste. Yo le digo al Señor, mire, tengo esta petición y tú me enseñaste a través de tu palabra, Señor, que yo debía de ir delante de ti y darte a conocer, Señor, aquello que está en mi corazón. No quiero que eso me robe la paz, no quiero que me robe la tranquilidad, Señor. Y yo le recito, porque Él mismo me lo enseñó a través de su palabra. Nos enseña a través de su palabra. Y cada yo digo, Señor, yo voy cumpliendo lo que tu palabra dice. Aquí estoy delante de ti, Señor. Amén. Y dice, y con acción de gracia. Y yo digo, Señor, gracias porque tú te encargarás. Gracias porque tú, Señor, traerás respuesta a mi casa. Gracias, Señor. Y dice el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que esa paz de Dios, yo debo sentirla en el momento que estoy orando. Esa paz de Dios no viene cuando usted viene, ya tiene solucionado el problema. Esa paz de Dios tiene que venir en el momento en que usted fue y descargó todo delante del Señor. En el momento en que usted creyó que Dios ya recibió aquella carga, aquella petición que usted venía desde ese momento, de aquel momento en que usted salió de la presencia del Señor, ya tiene que haber esa paz. Porque es que a mí la palabra me enseña que yo debo tener paz dentro de la tormenta. Dentro de la tormenta. Entonces, la paz de Dios tiene que estar cuando aún sigue ahí el problema. Es ahí cuando usted y yo nos damos cuenta que esa oración fue tan efectiva, que fue lo hizo con tanto fervor, creyendo en que Dios se va a encargar, creyendo en usted que Dios tomó esa petición y que Dios le está obrando, que usted puede salir delante de la presencia del Señor y usted puede tener paz. ¿Será posible que nos enseñe Dios? Porque si Dios dice en su palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y vuestro corazón y vuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestro pensamiento está aturdido cuando está el problema. Se aturde, pensamientos que vienen y muchas veces usted siente que la cabeza se le va a reventar de tantos pensamientos como buscando usted y a dónde, y a quién le digo que me preste, a quién le digo que me solucione, a quién le digo, y vienen cosas en la mente, a quién le digo, y ahora, y la enfermedad, y ahora qué especialista, una eminencia, como decía alguien, una eminencia. Para mí la eminencia es Jesucristo. Es que buscamos una eminencia. Usted viera cuánto nos costó la consulta. Yo decía dentro de mí, él es el especialista, él es la eminencia. Yo consulto a él y él no me cobra. Yo por no decir a la persona porque se ponía bravo, pero yo decía, pero aquí la eminencia es Jesucristo. Amén.
Este año tú dijiste que era el año de caminando en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántas cosas, Señor? Yo le decía, Señor, ya vamos para el 6º mes. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Dejémonos enseñar, hermano. Dejémonos enseñar. Dios quiere, Él siempre quiere. Él siempre quiere, siempre. Siempre. Está en nosotros si queremos. Porque es que nosotros decimos, Señor, lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural, pero yo tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado para eso sobrenatural que Dios me habla. Muchas veces lo puedo pronunciar lo sobrenatural de Dios, pero no conozco la magnitud. Alguien me decía que ella, pastora, usted está pasando por una dificultad, no me acuerdo cómo fue la palabra que me dijo, pero pastora, me decía, una persona pues, que casi no tiene contacto con nosotros, me decía, pastora Judy, pero es que lo que viene para ustedes, pastora, es tan grande, pero tan grande, es una mujer que Dios usa mucho. Yo decía, bueno, grande, la palabra, el concepto de grande para mí puede ser, no sé, grande puede llamar uno tantas cosas grandes el concepto, porque ante el concepto humano es tan pequeño la palabra grande. Ahora, ¿qué es Dios? Para Dios, ¿qué es grande? Imagínense lo que es para Dios grande. Entonces, por eso no me pasa por la mente. Cuando Dios se dice algo, usted no lo achique a su concepto humano. Cuando Dios me habla a mí en la palabra, yo no la achico, no la encierro, porque es que la palabra de Dios no tiene límites. Cuando Dios dice una palabra o una promesa, eso no tiene límites, usted no le puede poner límites. No, es que eso es como, yo creo que es como, si no le ponga como, es que lo de Dios no se puede comparar. O sea, deje la mente volar, porque es que no le pasa a usted por la mente, no le pasa nada, no le va a pasar nada, porque si no va a haber comparación con lo de Dios. Si Dios le dice que es grande, usted imagínese la magnitud de Dios, la majestuosidad de Dios, que dice que en el cielo, en la tierra, en el universo puede contener la grandeza de nuestro Dios. Entonces, así igual que todas esas cosas son lo que Dios promete. Así que usted no ponga a compararse, no, que yo creo, es que Dios me habla, es que yo creo que es como esto, no se ponga a comparar. Más bien usted con su corazón abierto, Señor, lo que tú me quieras dar. Es más, Señor, con que te tenga a ti, con eso me basta. Me decía ella, pastora, yo te veo a ti saliendo de su casa y el Señor te va a llevar a otra casa. Yo le decía, Señor, yo quiero que decías, amén, pastora. Yo le decía, amén, pastora. Señor, pero yo lo que quiero es tu presencia. Esto es lo que quiero, Señor, tu presencia. Si tú me vas a llevar para otro lugar, bueno, Señor, si tu presencia va a estar conmigo, ahí voy a estar. Si no, déjame ahí donde está, Señor. Yo lo que quiero es tu presencia. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Nada más. Y servirle y hablarle a Él. Amén. Entonces, hermano, dispongamos nuestro corazón. Dios ve nuestro cansancio. Ya no sigamos trabajando en nosotros mismos. Cuando coloquemos delante del Señor, que sea de corazón. Suéltele todas sus cargas, suéltele su casa, suelte su economía. Señor, mira, tú sabrás qué irás a hacer. Señor, si allá en los bancos vienen aquí, Señor, tú sabrás, tú te encargarás, Señor, perdóname, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Porque si Jesucristo es la eminencia, el especialista entre especialistas, y te sana, y no te dejes vergüenza, si tú le has creído, ¿por qué tantos hijos de Dios que aún siguen enfermos? Porque no le han creído. No le han creído. Yo que día oía a un médico y yo le decía, Señor, tú permites que la ciencia avance, porque era necesario que los médicos estuvieran. Era necesario que los médicos estuvieran. ¿Para qué? Para aquellos que no tienen a Cristo y aquellos que no tienen la fe suficiente para confiar en el Señor. Sí. Que todavía no han tenido fe. Entonces, que usted sea uno de esos que se levanta y dice, Señor, porque si el Señor no ha puesto esa unción y ese don de sanidad, tú tienes que levantarte y tú tienes que ser testimonio
de que Cristo sí sana. De que Cristo sí sana, porque primero tienes que creer tú mismo que Cristo sí sana. Si no crees que Cristo puede sanar una enfermedad contigo, en tu cuerpo, ¿cómo va a ir a orar por un enfermo y que ese enfermo sea sano? Si usted va y declara una palabra de libertad sobre la economía, un rompimiento en las finanzas, en la economía, sobre una persona, usted tiene que haber creído que ese rompimiento viene para su economía y para sus finanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Porque tienes que vivirlo. Dios permite que tú lo vivas para que crezcas y puedas con autoridad ir a declararlo, ir a dar testimonio. Amén. Lo que tú vivas, hay personas que viven fuerte en la economía y en las finanzas. Hay personas que viven en esa parte de la enfermedad. Yo no entendía. Y yo lloraba, yo decía, hermano, ay, ora por mí. Yo no sé, tal vez una me meto en otra. Dolores y dolores y dolores. Porque yo aprendí mucho con ella. Pero es que mi corazón también está allá con ella, la quiero mucho. Y ahí hablamos y nos ponemos a hablar y hablar y hablar y hablar. Ella me cuenta sus cosas y yo le cuento. Y ella me decía, hermana, es que usted no ha entendido que Dios la va a usar en sanidad. Usted no ha entendido que Dios la va a usar en sanidad. Y yo le decía, bueno, Señor, entonces enséñame, porque era tremendo. Yo era la que me llevábamos según aquí, EPS cada ratito. Y como trabajaba en un banco, la cuota era la más alta. Entonces era, imagínense, en ese tiempo 17.000 para una cosa, 17.000 para ir al médico, 17.000 para ir allí, 17.000 para una cosa y para otra. Entonces yo dije, no, Señor, no, ya no más, Señor, ya no más. Y estoy ahí, hermano, estoy ahí creyéndole, luchándole para creer al Señor. Si Él lo dice en su palabra, yo lo creo. Si tú lo dices, yo lo creo, y en ese estoy. Si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo dices, tú sabrás, Señor, tú sabrás. Me he abandonado en tus brazos, Señor. Me he abandonado en tus brazos y tú dices que no me dejarás en vergüenza. Así estoy, hermano, aprendiendo, porque tengo que aprender. O aprendo, me doy contra la pared, pero aprendo, hermano, aprendo. Pero no quiero ser testaruda delante del Señor. No quiero ser testaruda, porque si nosotros tenemos el mejor maestro, el Espíritu Santo, tenemos que estar abiertos, hermano. Muchos vienen a aprender y nosotros lo tenemos a Él. ¿Y qué hacemos? Nada. Lo menospreciamos porque lo tenemos de menos. Él nos quiere enseñar tantas cosas y nosotros estoy ocupado. Espera, Espíritu Santo, porque es que tengo cositas que resolver. Tengo que resolver asuntos en mi casa, tengo que resolver asuntos con mi hijo, con mi esposa, el Señor en tantas cosas tengo que resolver. Espera tantito al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo queriéndome a mí enseñar. Y yo dejándolo ahí en la espera, y Él viendo cómo me meto yo en cosas, cómo me meto y cómo resuelvo a mi manera. Y nosotros con el mejor maestro. Tremendo. ¿Sabe quién me enseñó a mí a manejar? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo me enseñó a manejar. Hice yo el curso. Me decía el Señor, de que yo le decía, antes de él venir, llegaba y oraba y hablaba con él. Yo le decía, ¿sabe quién? Es el que va a manejar ese carro, tú, Espíritu Santo. Yo me voy a sentar, pero tú le dije que lo vas a manejar. Y llegaba el Señor y se sentaba a mi lado. Y yo llegaba y empezaba a andar. Y me decía, ¿está segura que usted nunca ha manejado? No, Señor, no he manejado. No, pero es que usted parece que fuera. Él era el que manejaba por mí. Y se echaba la noche ahí dormido, yo manejando. Y él dormido. Pero yo le decía, guárdame, Señor, tú eres el que vas a ir manejando. Y así fue. Teniendo como 3 o 4 días en curso de manejo, un día me vino a buscar a la casa. Era el último día de un muchacho que también, de 10 días, era el último día. Y cuando fue a recoger, me dijo, me trajo un muchacho. Me dijo, ¿hay algún problema? Yo le dije, no, y lo puso atrás. Y entonces me subí yo a la parte del volante y él se puso aquí al acompañante. Me dijo, es que yo necesito mostrarle cómo usted en 4 días y maneja. Y él ya terminando el curso, y nada, era un muchacho. Y me llevó hasta la Alcalina. No, la Cristalina por allá. Me llevó, yo manejando.
Y yo manejaba y agarré esa carretera y me decía, pero cuidado, bájale, y yo contenta. Y de verdad, confiada. Y esa es la paz que dice el Señor. Hermano, tenía una paz y una confianza en el Señor, porque sabía que Él era Espíritu Santo. Y Él fue el que me enseñó a manejar. Desde ese día me solté. Y desde ese día le puedo decir a las personas, si usted confía, el Señor hace cosas sorprendentes. Lo deja uno, mire, chorreando babas, con la boca abierta. ¿Por qué? Porque le soltamos a Él, porque confiamos, porque le decimos, mira, Señor, aquí estoy, mire, Señor, aquí estoy. Haga lo que tú quieras hacer. Y así fue, hermano. Y muchos testimonios que si me quedo aquí hablando, nos dan a madurar. Amén. ¿Cómo? Mi casa se reían, en mi casa se burlaban, porque todo para la gloria del Señor, y doy testimonio. Porque de todos los hijos que tuvo mi mamá, yo era la más nerviosa. Era la que no me gustaba salir al centro porque me daba miedo. Yo sentía que me perseguían, que me hablaban, que me iban a agarrar. Mi hermana puede dar testimonio que ella me decía, ¿me acompaña al centro? Y yo le decía, no, porque a mí me persiguen. Y era la mujer más nerviosa. Y yo le decía a ella, después de que me casé, yo le decía, algún día voy a llegar con un carro aquí y les voy a quitar para que ustedes se suban. No, yo ni loco, jaja. Y se reían, usted me decían. Yo le decía, sí, algún día voy a llegar. Y ese día llegó. Y llegué y me paré allá y empecé a pitarles. Y después cuando salían me vieron allá, ¿usted manejando? Sí, yo manejando, porque confié en el Señor, porque confié en Él. Y de eso se trata, hermano, de todo, de cosas que usted dice tan sencillas. Mire, yo conozco 2 cuñadas, hicieron 2 cursos de manejo y son profesoras, las 2 repitieron el curso. Y sus maridos son los que manejan. ¿Sí? De una mujer dice ella, no, es que no soy tan nerviosa. Yo le dije, nerviosa, me viene a hablar usted de nerviosa. A mí viene a hablarme de nerviosa, que yo era la amante de las nervios. Y aquí me tienen manejando, y le puedo manejar hasta un camión, porque ¿sabe quién es el que me da la fuerza? Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.